estábamos esperando igual que se conectaran los hermanos, Felipe, todos los hermanitos que nos pudiéramos, lo más que pudiéramos conectarnos, pero queríamos compartir, ¿cierto?, el estudio de hoy y siempre, como siempre decimos, están los que Dios quiere que estén y siempre la palabra produce algo. Así que después de casi 2 o 3 semanas que estuvimos como stand-by los estudios por las vacaciones y todo lo que esto conlleva, vamos a retomar el tema del libro de Juan, porque creemos que y sabemos que es tan importante estudiar la escritura, pues estudiar la palabra. Y como digo, es algo que no podemos parar, esto es algo que no podemos detener, el estudio tiene que ser constante y seguir siempre meditando en la palabra, sabiendo que, como decíamos, la palabra siempre produce algo. Como dice el libro de Isaías, que así como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el profeta, ¿cierto? No volverá a mí vacía, sino será prosperada en todo, para lo cual la envíe. La palabra nunca vuelve vacía, da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces la palabra siempre producirá algo y como pueblo del Señor debemos ser un pueblo de la palabra. Así que vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Vamos a pedirle al Señor que este tiempo que vamos a dedicar sea un tiempo de mucha edificación, que el Señor pueda ministrarnos, abrir nuestra vista, iluminar nuestro entendimiento y que nos pueda resplandecer su palabra y bendecir cada uno de los hogares representados, cada familia, cada uno de nuestros corazones. Y también a todos los que lo van a ver después, quizás que quede grabado el estudio, también toda esa gente que quizás se conecta y lo ve a través de YouTube y todos esos canales. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo que vamos a compartir su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por poder estar juntos. Señor, aquí a mi hermano, a la familia, juntos poder meditar en tu palabra y saber que de ti proviene una bendición, Señor, para nosotros. Creemos que tu palabra, Señor, trae luz, trae, Señor, bendición, trae iluminación. Señor, ilumina nuestro camino, como decía el salmista, lámpara de nuestros pies, tu palabra, y lumbrera nuestro camino. Tu palabra, Señor, es la que nos da visión en medio de las tinieblas, la que nos ilumina y nos hace andar seguros, confiados. Padre, queremos dedicar este tiempo a escudriñar tu palabra, Dios mío, y a aprender de ella, Señor, que podamos ser edificados, bendecidos, Señor, y que podamos ser ministrados por tu palabra y que este tiempo que podamos compartir sea un tiempo de bendición. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, Señor, nos ayude, Dios mío, a poder, Señor, entender tu palabra, Señor, y que tu Espíritu sea el que nos hable y nos ministre y nos guíe, Señor, a toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. Señor, gracias por poder compartir con mi hermano y por todos los que quizás van a compartir y ver este estudio, Señor, que sea de mucha bendición. Te lo pedimos todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, llevamos meses, ¿cierto?, estudiando el libro de Juan y el último estudio que hicimos del libro de Juan, quedamos en el capítulo 8, analizamos el versículo 21. Fue bien profundo, ¿cierto? Quedamos donde Jesús decía que, y le hablaba a los judíos que habían creído en él, y les decía así, si vosotros permanecéis en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese fue el último versículo que analizamos. Y ahí fue donde quedamos. Entonces, hoy día vamos a continuar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan, capítulo 8, versículo 32. Y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. A veces y siempre, quizás en la tónica de la forma en la que hemos estado estudiando, no importa cuánto es lo que avancemos, ni cuánto es lo que leamos, ni cuántos capítulos, ni cuántos versículos. Lo importante es que la palabra pueda entrar y que podamos entender y sacar lo más posible de profundidad de la palabra. La palabra es como ilimitada, es rica en conocimiento y es un libro que en sí, o es la voz de Dios que en sí es espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Quiere decir que no es un libro de historia, un libro de matemática, no un libro de castellano, como decimos, que podamos leer una vez y aprender de él, o la podemos aprender. Mucha gente, yo he escuchado gente decir y me causa rechazo, ¿cierto? Yo me sé la Biblia, yo he leído la Biblia, yo me sé la Biblia.
eso habla de ignorancia, porque la Biblia como un libro espiritual la puedo leer 100 veces, 1000 veces o las veces que sea un mismo versículo y quizás las 1000 veces o las 100 veces o las 10 veces que lo lea me pueden hablar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son espíritu, ¿cierto? Y constantemente hablan a nuestro corazón. Entonces quedamos en el capítulo 8, versículo 32. Voy a pedir, no sé si quién puede leer del 32 hasta el 33 y luego del 34 hasta el 36. Ya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿24? Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Cierto? Bueno, esto es lo que vamos a compartir hoy y poderoso lo que el Señor nos enseña. ¿Cierto? Venimos hablando de, como decíamos en el estudio anterior, hablamos acerca de que Jesús empieza a hablar de que hay discípulos que son verdaderos, ¿cierto? Y discípulos o Él le enseñaba esto: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego habla del versículo que continúa, que es el que analizamos hoy, y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando habla aquí este versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, como que diríamos en nuestros términos a los judíos, hablarles de conoceréis la verdad, era como que les daba ¿cómo es la palabra? Urticaria, así les daba como alergia, les daba picazón, que Jesús les estuviera hablando de que ellos conocerían la verdad. Y más aún, el hecho que les diga que esta verdad que Él les va a transmitir le haría libre. Jesús aquí le está dando un golpe, como diríamos, certero al ego y a todo lo que los judíos en sí se consideraban. ¿Por qué? Porque en cierta forma los judíos se creían hasta aquí dueños de la verdad. A ellos es imposible que Jesús, que era un rabino, que quizás venía enseñando algo diferente, algo contra la religiosidad o contra los principios, contra la cultura, o en cierta forma en contra de la tradición que ellos practicaban, Jesús le hablara acerca de una verdad, porque ellos se hacían dueños de la verdad. De hecho, la Torá, como nosotros la conocemos, la Torá se llama Torá Emet, que en español sería instrucción de la verdad. Eso es lo que significa Torá de la Emet. Habla de la Torá de la verdad. Eso es lo que ellos tienen. Entonces, para ellos la Torá es la verdad, lo que ellos conocían al pie de la letra, la tradición y todo el conocimiento que ellos tenían, eso para ellos era su verdad. Y una verdad que no era un conocimiento quizás vago, ni un conocimiento solamente intelectual. Ellos lo hablaban, o la verdad es mucho más allá que eso. Y aquí Jesús le está hablando de que ellos conocerían la verdad si permanecieran en su palabra. Si permanecieran en la palabra, ellos podrían conocer la verdad. Y esta verdad le hará libre. Y entonces también ellos, el hecho que le hablara de ser libre, para ellos también era como un golpe a su orgullo, que ellos se consideraban quizá un pueblo libre. Es tremendo porque en cierta forma lo que Jesús le está diciendo, que lo que hasta ellos o lo que ellos conocen hasta hoy, o lo que han practicado hasta hoy, o lo que ellos tienen hasta hoy, en cuanto a su tradición, en cuanto a su religiosidad, en cuanto a lo que ellos practican, en verdad no le había dado libertad, sino muy por el contrario, le había hecho esclavo de la tradición, esclavo del conocimiento, esclavo de las prácticas que ellos en cierta forma realizaban. Y Jesús a sí mismo le está diciendo: si ustedes permanecen verdaderamente en mi palabra, conocerán la verdad.
Y como decimos, en cierta forma tiene que haber causado un tremendo rechazo en ellos, escuchar a Jesús que traía como un nuevo, un nuevo mensaje, un nuevo evangelio. Para ellos era como que este viene a hablarnos a nosotros de verdad, si nosotros tenemos la verdad, estamos en la verdad. Y tiene que haber causado un rechazo tremendo. Pero cuando la palabra habla de verdad y de conocerla en sí, tenemos varios versículos en la Escritura que hablan acerca de esto. Vemos que la verdad es la sabiduría y es el todo de hombre, el todo del hombre. Esto lo vemos en el libro de Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Mami, ¿dónde la Dice así, Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces habla de guardar la palabra, de guardar, como dice Jesús, ¿cierto? Si vosotros permanecéis en mi palabra, si guardan mi palabra, este es el todo del hombre, según lo que habla aquí el predicador en Eclesiastes, ¿cierto? El fin de todo discurso es teme a Dios, guarda su palabra, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y el libro de Juan, capítulo 3, versículo 21, también habla acerca de la verdad. Y aquí vamos a analizar ciertos versículos en los que Jesús empieza a hablar a los judíos y empieza a hablar a sus discípulos acerca de la verdad. Juan 3:21. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pastora, y le pido un favor, ¿podría leer el 20 también, por favor? El 20 primero. Ya, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras hechas en Dios, sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces aquí lo que habla Jesús, ¿cierto? Es que el hombre que es malo, ¿cierto? Que el que hace lo malo no viene a la luz, sino que la aborrece, la rechaza, la odia, la rechaza, ¿cierto? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, más el que practica, el que permanece en la verdad, viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Y aquí cuando hablamos de luz, recordemos que aquí el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando acerca del Mesías, acerca de Jesús, ¿cierto? Vemos que Jesús era la luz. Jesús era la luz, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz en las tinieblas, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando los hombres no venían a Jesús, no venían ¿para qué? Para que sus obras no fueran reprendidas. Pero el que practicaba la verdad, él viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. En cierta forma, sus obras son justas, ¿cierto? El que practica la verdad viene a la luz. Juan capítulo 17, versículo 17 también es un versículo que conocemos y que también hemos leído varias veces y también habla de eso, Jesús haciendo una oración. Juan 17, 17. 17. Sí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, Jesús, ¿cierto? Hablando con el Padre, orando, ¿cierto? Al Padre, les dice, santifícalos en tu verdad. Que la palabra, recordemos que la palabra santificar o santidad habla de apartarse, ¿cierto? Ser separado, consagrado. Apártalos con tu verdad, guárdalos con tu verdad, conságralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando Jesús está hablando, ¿cierto? De que si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, está hablando también de que conocerían verdaderamente la palabra del Padre, la palabra hallaría en ellos, ¿cierto? La palabra es la que santifica, la que ilumina, la que da luz y también la que trae la verdad, ¿cierto? Lo genuino, lo real de Dios, porque podemos practicar
cultura o pensamiento humano o doctrina humana, cosas que quizás están mal interpretadas, pero no quiere decir que a la luz de la escritura esto sea una verdad. Y vemos que hoy día hay tantas religiones paganas, ¿cierto? Tantas religiones que se han apartado de la verdad. ¿Por qué? Por desconocimiento, por una mala interpretación o por una mala doctrina, ¿cierto? Pero aquí Jesús ora y lo que pide es santifícanos en tu verdad y explica, tu palabra es verdad, ¿cierto? Juan 7:17. También hay un versículo que está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Efesios 6:14. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Claro, entonces dice, estad pues firmes. Aquí está hablando, ¿cierto? El apóstol Pablo en la iglesia de Efeso está hablando de la armadura de Dios, cuando empieza a hablar de la armadura de Dios, ¿cierto? Habla de calzado los pies con el apresto del evangelio. Y aquí en este versículo en sí dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Este versículo a mí igual como que siempre como que me había causado duda, o siempre me ha causado en cierta forma duda. Ceñidos los lomos no es un término que nosotros conozcamos, no es un término que se use con frecuencia, pero cuando habla de ceñidos vuestros lomos con la verdad, está hablando de un hombre de la época. ¿Cómo era el vestido de la gente de la época? Los hombres usaban vestidos, ¿cierto? Largos, la mayoría de las veces largos hasta los pies. Entonces, esos vestidos era muy difícil, ¿cierto? En cierta forma, tener tanta movilidad, porque el vestido largo no permite quizá hacer una actividad física, no permite correr, no permite, ¿cierto? Hacer o andar con tanta libertad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ceñido vuestros lomos. Está hablando de un cinturón, como que amárrate en la cintura, ¿cierto? Ceñido vuestros lomos con la verdad. Habla del cinturón de la verdad. ¿Y por qué el cinturón de la verdad? Porque cuando los hombres usaban estos vestidos, estas túnicas largas, la forma en la que ellos podían tener más movilidad, ellas podían tener más libertad para moverse, era cuando se amarraban un cinto, como un cinturón grueso, ¿cierto? En su lomo, en su cintura, en su cadera, ¿cierto? Y esto les permitía, ¿cierto?, poder moverse con libertad. Y la figura de que el apóstol, lo que está hablando aquí, está hablando de una armadura, está hablando de pelear, de una batalla, quiere decir de que estaban enfrentando una guerra. Entonces, para poder tener libertad y poder pelear bien en la batalla, había que ceñirse, ¿cierto?, o ponerse el cinto de la verdad, el cinto de la palabra, para que con esto pudiéramos, ¿cierto?, resistir con la palabra y poder tener libertad al momento de pelear. Cuando aplicamos esta palabra, habla también de estar equipados con la verdad para enfrentar los engaños, los ataques del enemigo. La verdad es fundamental para poder luchar y batallar, ¿cierto? Y tener la libertad de poder enfrentar todos los ataques del enemigo. Una aplicación a esto habla de el ceñir los lomos significa o representa vivir en integridad y sinceridad. Habla de tener un conocimiento sólido de la palabra y habla de estar listo para defender la fe y actuar con rectitud. Entonces, lo que habla de ceñir los lomos significa que estar preparado espiritualmente con la verdad de Dios, listo para enfrentar la batalla espiritual con firmeza y con convicción. Entonces, cuando habla de ceñir vuestros lomos, habla de eso, de estar preparado, ¿cierto? Y tener libertad para poder enfrentar una batalla, ¿cierto? Con un vestuario libre y estar ceñido, ¿cierto? Con la verdad, estar amarrado, afirmado con la verdad. Otro versículo que vamos a analizar es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice así: el que dice,
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 4? El que dice, yo le conozco, hablando de Jesús, ¿cierto? Hablando de la palabra, hablando del Señor. El que dice, yo conozco al Señor y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Igual, en cuanto al conocer a Dios y guardar sus mandamientos, también ahí hay algo profundo, porque a veces nosotros como cristianos pensamos que por el hecho de hoy día no estar bajo la ley o no estar sujeto a la ley o no estar bajo quizá la condenación por no cumplir la ley, a veces pensamos que no hay que cumplir los mandamientos. Y en verdad que la Biblia no enseña eso, sino que la Biblia también habla de guardar los mandamientos. No somos salvos por guardar los mandamientos, pero debemos guardar los mandamientos, ¿cierto? Si la Biblia habla de no mentir, de no matar o de no robar, tenemos que tratar de no realizar ninguno de esos mandamientos, porque si no, también estamos siendo mentirosos, ¿cierto? Mentirosos y la verdad no está en nosotros. No quiere decir que somos salvos por guardar los mandamientos, pero porque somos salvos debemos guardar los mandamientos. Hay una diferencia en eso, ¿cierto? No somos salvos por guardar los mandamientos, pero debemos guardar los mandamientos porque somos salvos, ¿cierto? Yo le conozco, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. También el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3, también habla de esto. No sé si hay alguien que lo... Sí. Primera de Juan 1:3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en verdad. Versículo 12, también lo puede leer, pastorita, del mismo capítulo, por favor. Dice, todos dan testimonios de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces igual aquí habla de que el apóstol Juan o el evangelista, ¿cierto? Juan el amado, habla de que él se regocijó mucho cuando los hermanos dieron testimonio aquí de una persona, ¿cierto? De que anda en la verdad, de cómo anda en la verdad, ¿cierto? Y también habla aquí y dan testimonio de un hombre que se llamaba Demetrio. No vamos a profundizar porque en verdad no sé quién es ni he estudiado mucho de él, pero dice que de este daban testimonio de que estaba en la verdad y la misma verdad o la misma palabra daba testimonio acerca de él. La palabra también da testimonio de nosotros. Se ve cuando somos gente de verdad o cuando somos gente de la verdad o cuando la palabra está actuando en nosotros. La palabra también da testimonio a través de nosotros. Por eso él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cuando la palabra, la verdad está en nosotros, también irradiamos verdad. Lo que compartíamos el domingo cuando habla de Natanael, he aquí un verdadero israelita. Seguro que el hombre guardaba la palabra, guardaba los mandamientos, guardaba la verdad. Por eso Jesús habla de que él era un verdadero. Y hay un versículo también que está en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, cuando él dice, yo soy la verdad, ¿cierto? Yo soy la verdad. Jesús, ¿cierto? Llamó también a todos sus discípulos a que anduvieran en su verdad, de que anduvieran tras sus pisadas. Esto lo vemos, no nos vamos a ver ese versículo, pero para que lo anoten también. Está en Primera de Pedro 2, 21. Jesús nos llamó a caminar en su verdad, a caminar en su luz, a caminar en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Entonces es importante, y cuando aquí hablaba de la verdad, no era algo como por encima o algo tradicional como lo que ellos practicaban. Jesús estaba hablando de que él mismo es la verdad, de que la palabra es la verdad y de que si ellos permanecían en su palabra conocerían la verdad. Y la verdad traería como consecuencia esto, que serían verdaderamente libres, la verdad les haría libre. Miren lo que responden los judíos cuando Jesús le habla de libertad, de la verdad les haría libre. Vamos a volver al capítulo 8, versículo 33. Juan capítulo 8, versículo 33.
Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Versículo 33. Le respondieron, los judíos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces, aquí cuando Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, como decimos, a ellos les dio rabia el hecho de que Jesús los confrontara. Primero que le hablara de una verdad y segundo que le hablara de libertad. Y ellos quizás atrevidamente le dicen, somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les da un golpe certero en el orgullo de ellos y lo primero que hacen es citar a Abraham. Pero es tremendo porque cuando citan a Abraham se olvidan de su origen, se olvidan de su nacimiento, se olvidan de su cautividad, se olvidan de quiénes ellos eran, porque en verdad que eran un pueblo que estaba cautivo, que era un pueblo que había estado en su origen en cautividad, y aún en el tiempo de Jesús ellos también estaban cautivos, porque Roma tenía poder sobre ellos. Entonces eran mentirosos, lo que estaban diciendo era una mentira. ¿Cierto? El linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Dónde quedaron los 400 años cautivos en Egipto? ¿Dónde quedaron los 70 años cautivos en el tiempo de Nabucodonosor? Se lo estaban pasando por alto y estaban diciendo que el hecho de ser hijos de Abraham les hacía ser libres. Entonces, en cierta forma, era un pueblo que estaba obviando la verdad, estaba diciendo literalmente una mentira. Si bien ellos habían sido escogidos como por Dios para ser un pueblo, un especial tesoro para Él, también como castigo o como reprensión, Dios tuvo que permitir el quebranto del pueblo para poder hacerlo un pueblo nuevo. Vemos cómo Dios escoge a Israel en el desierto porque eran el menor de todos. Lo vemos eso en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, versículo 6. Éxodo capítulo 19. Versículo 6. Ya, Lea del 5, pastorita, por favor, del 5. ya, dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén, ¿cierto? Aquí Dios le habla a Moisés cómo se tiene que referir al pueblo, qué es lo que le tiene que decir al pueblo. El pueblo aún estaba cautivo, ¿cierto? El pueblo aún estaba esclavo y aún no salían, ¿cierto? O sea, aquí estaban ya habían salido de la cautividad que están en el Sinaí. Pero la palabra que le trae Dios, ¿cierto?, al pueblo es que Él lo ha guardado, ¿cierto? Y les da una instrucción y les dice, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes dieran oído a mi voz y guardan mi pacto, guardan mi palabra, ¿cierto? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Les dice que si ellos como nación guardan la palabra de Dios, guardan su pacto y obedecen a sus palabras y hacen todo lo que Dios les dice, ellos serían un especial tesoro para Dios, serán un especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Y Él le dice, le recalca, porque mía es toda la tierra. Y les dice el versículo que leía la pastora el 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios quería hacer de Israel una nación de gente santa, una nación de sacerdotes que fueran como una lumbrera, como un canal de salvación para todas las naciones, ¿cierto? Pero para que eso se cumpliera, para que ellos fueran gente santa, un reino de sacerdotes, un especial tesoro para Dios, tenían que obedecer a su palabra. Ahí estuvo el problema, ahí estuvo la dificultad, porque el pueblo fue constantemente rebelde, tenían tanta mentalidad de esclavo, tenían tan arraigada su esclavitud en ellos, que le impedía poder avanzar y poder ver la gloria de Dios. Tenían una mentalidad de esclavo porque estuvieron esclavos 400 años. Esto es lo que cuando Jesús está hablando, ellos pasan por alto.
Ellos tenían una mentalidad de esclavo porque el esclavo es aquel que critica, aquel que murmura, aquel que siempre está quizás cuestionando el plan de Dios. Esa es una mentalidad de esclava. Y Dios tuvo que romper esa mentalidad discipulando los 30 años, 40 años en el desierto, 40 años dando vueltas, ¿cierto? Siendo que tenían un camino mucho más corto porque no quisieron obedecer. O sea, para que ellos pudieran ser un pueblo de gente santa o de un pueblo especial para Dios, tenían que aprender a obedecer. Esto también está en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice así, dice, porque tú, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues ahora que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, el origen de Israel era que Dios lo había escogido porque eran el más vil de todos los pueblos. Dios los vio en la esclavitud y le plació llamarlo y hacerlo un reino de gente santa, pero no porque fueran los mejores. Y ellos se jactan, ¿cierto? Y dicen, no, nosotros somos Israel, la nación que Dios escogió. Somos un pueblo, somos descendencia de Abraham, somos el pueblo escogido por Dios, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y sabe qué? Ellos no por el hecho de haber nacido en Israel quería decir que eran verdaderos israelitas. No por ser quizás descendientes según la carne de Abraham venían a ser herederos de la promesa de Abraham. Porque las promesas de Abraham y la descendencia israelita eran para aquellos que guardaban el pacto que Dios hizo con Abraham, para aquellos que eran gente de fe. Esto lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, el versículo 6 y el versículo 7. Romanos 9, versículo 6, Romanos 9, versículos 6 y 7. Romanos 9, 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El versículo 8 hasta el 9, pastora. Ya dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, porque por este tiempo vendré y, Sí. por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sí, amén, hasta ahí. ¿Qué es lo que dice? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Lo que habla aquí está citando el libro de Génesis capítulo 5, o sea, capítulo 15, versículo 6, cuando se le aparece el ángel de Jehová y le da la palabra, ¿cierto? Y le promete que su esposa dará a luz un hijo. ¿Y qué es lo que dice? El versículo Génesis 15, 6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice.
¿Qué es lo que habla? Que las promesas de Dios no son en la carne, sino que son a través de la fe. Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. Quiere decir que los que son descendientes de Abraham son aquellos que vienen de la descendencia a través de la fe. Los que practican la fe, los que creen a Dios, los que se afirman en sus promesas, estos son descendencia de Abraham, no por ser israelitas, son todo esto Israel. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Ni por ser descendientes según la carne son hijos de Dios, sino que son descendencia de Dios aquellos que creen a las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Que Dios cumpliría el pacto y la promesa que Dios le hizo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí estamos hablando de que la salvación o la justificación viene a través de la fe y no a través de la obra, como creían los judíos. Ellos creían que por ser descendencia de Abraham o por decir somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Creían que por ser descendiente de Abraham o ser israelito, esto lo haría merecedores de la salvación, y no es así. La salvación venía a través de la promesa de un redentor, y a través de la fe todos los que creían en este redentor iban a ser justificados. Por eso dice que Abraham creyó a Dios y fue justificado, ¿cierto? La fe, por eso se dice que Abraham es el padre de la fe. Y más adelante, en otro estudio más adelante, lo más probable es que la próxima semana vamos a ver cómo Jesús mismo, ¿cierto?, confronta a los judíos y les dice que si Abraham fuera su padre, las obras de Abraham harían. Entonces, vemos que en verdad ellos, al Jesús citarle esta palabra, ¿cierto?, y decirles de que verdaderamente ellos conocerían la verdad y la verdad la haría libre, a ellos les causó rechazo y empezaron a justificarse. Que no era el que era hijo según la carne el que recibía la promesa, no era por ellos ser descendencias, quizás descendientes de Abraham según la carne, iba a ser los merecedores de la promesa o dueños de la verdad, sino que aquel que guardaba la palabra, aquel que recibía a Dios, aquel que recibía a Jesús, recibía su verdad, este verdaderamente sería descendiente de Abraham. Volvemos a Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora Jesús empieza a hablarles de algo aún más profundo. Le empieza a hablar de la esclavitud, ¿cierto? Y le empieza a decir que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando le habla de hacer pecado, le está hablando aquí de practicar constantemente el pecado. Como ellos están diciendo de que son descendencia de Abraham y nunca han sido esclavos de nadie, aquí Jesús le está diciendo que al pecar ellos, al vivir una vida, aunque ellos externamente practicaban su religión o externamente practicaban su tradición y aparentemente eran gente justa, pero sin embargo, como Jesús conocía su corazón, sabía que ellos practicaban la verdad, o sea, practicaban el pecado, practicaban el pecar constantemente. Esto le hacía esclavo del pecado. Por eso Jesús les dice: si vosotros pecáis, ¿cierto? Si vosotros hacéis pecado, lo hacéis de cierto, ¿cierto? Así dice el versículo textual, dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estaba diciéndole que como ellos practicaban el pecado, estaban esclavos del pecado. Entonces, por más de que ellos dijeran o por más que ellos quisieran justificarse por su tradición, por sus costumbres, por aparentemente guardar los mandamientos, el hecho de que ellos fueran esclavos del pecado los hacía, ¿cierto?, merecedores de condenación. Necesitaban ser salvos o necesitaban conocer la verdad y ser libres. Por eso el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16, nos habla también de eso. Romanos 6:16. Sí. Ya, ¿no sabéis que si os metéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Claro, entonces, ¿qué es lo que habla aquí? Habla de que aquel que es esclavo, ¿cierto? De aquel que obedece, se considera esclavo de él. Quiere decir que aquel que te esclaviza, está hablando literalmente del proceso de esclavitud. Tenemos que recordar que si yo era esclavo de alguien, era que esa persona me había comprado para que yo fuera su esclavo. Y quería decir que él era, en este caso, esta persona era mi dueño. Entonces el apóstol Pablo aquí enseña esto, o sea que seáis esclavos para el pecado, o sea que el pecado sea su dueño, o sea que el pecado se enseñoree de vosotros y tenga el control de ustedes, sea el dueño de ustedes, o sea que ustedes sean esclavos para justicia a través de la esclavitud de Cristo, ¿cierto? Empieza a hablar de eso, de que a quien obedecemos es de quien somos esclavos. Y aquí Jesús le está diciendo que ellos son esclavos del pecado porque le obedecen al pecado, porque rechazan su mensaje y porque no aceptan la verdad que Jesús le está dando. Entonces le está hablando de que ellos son esclavos del pecado. Y es tremendo el hecho de ser esclavo del pecado, porque la persona que era esclava de alguien, ¿cierto? En cierta forma tenía un dueño, pero si alguien venía y pagaba la dote o pagaba la recompensa o venía y pagaba la fianza para que fuera libre, el hombre podía ser libre nuevamente. O es más, si este esclavo arrancaba de su dueño, podía tener algún momento, cierto, de libertad. Pero aquí lo que está hablando Jesús es mucho mayor, porque el que es esclavo del pecado está hablando de que es constantemente esclavo todo el día, toda la noche, toda la semana, todos los días. Aquel que tiene, cierto, aquel que es esclavo de un mal pensamiento, constantemente estará este mal pensamiento esclavizándolo, porque es dueño de él, está dentro de él y no puede salir de él, no puede arrancar de él. Entonces, la única forma de poder ser libre de este pecado, lo que Jesús le está hablando a ellos, es a través del conocer la verdad. Aunque ellos se justificaban y la rechazaban voluntariamente, la única manera de poder romper la esclavitud del pecado era a través de confiar en Él. Por eso también el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 habla de vivir, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que vino Cristo, ¿cierto? Y a través de su sangre Él nos compró por precio, ¿cierto? Ya no somos esclavos, sino que a través de su palabra Él nos ha dado libertad. Pero es profundo. Hay un comentarista que tiene un mensaje, ¿cierto? Acerca de la esclavitud. Es una nota que escribe un escritor que se llama Agustín. Dice, la esclavitud del pecado es mayor que todas las esclavitudes. A veces el esclavo de un hombre, que es lo que comentaba, a veces el esclavo de un hombre, cansado de las órdenes de su señor insensible, encuentra descanso en la huida. Pero ¿a dónde huirá el esclavo del pecado? Aunque intente escapar, se lo lleva consigo mismo allá donde vaya. Una mala conciencia no puede escaparse de sí mismo, no tiene a dónde ir. Persigue al que lo posee. El hombre no puede deshacerse de esa mala conciencia porque el pecado que comete está dentro de él. Ha cometido pecado para obtener el placer del cuerpo, pero el placer pasa y el pecado permanece. Aquello que complacía se ha marchado, pero el aguijón se queda con él. Esclavos del mal. Entonces, la única forma de poder romper esta esclavitud del pecado es a través del Mesías, es a través de la sangre de Cristo, es a través del renacimiento, a través de la palabra. Eso está en el libro de 1 Juan capítulo 3, versículo 6, del 6 al 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 6 al 8. Dice así, todo aquel que permanece en él no peca. Hablando, ¿cierto? El que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que habla aquí?
No habla de que los hijos de Dios, el hecho de ser cristiano, el hecho de ser creyente, el hecho de ser hijo de Dios no quiere decir que no cometamos pecado. Cometemos pecado, pecamos, pero la diferencia es que no practicamos pecado, no pecamos deliberadamente, no somos esclavos del pecado, no nos despertamos pecando. Pecamos, pero aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca. La sangre del Mesías nos limpia y nos lava constantemente, por lo tanto no somos esclavos del pecado. Por eso dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido del Dios no practica el pecado porque la simiente o la palabra o la descendencia de Dios está en él. Por eso dice que cuando le recibimos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron del pecado. Eso es lo que habla ahí el libro de Juan capítulo 1 también, ¿cierto? Entonces, aquí cuando Jesús empieza a hablar de la esclavitud y le empieza a hablar de que ellos son esclavos del pecado, vemos también de que para esto apareció el Hijo de Dios para libertarlos. Y aunque ellos dijeran que eran libres, en cierta forma, al pecar constantemente o vivir una vida de pecado, mostraban que verdaderamente no eran libres como decían, sino que eran esclavos y eran esclavos del pecado. Volvemos al capítulo 8, versículo 35. Capítulo 8, versículo 35. Juan 8, 35. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí Jesús pareciera como que está haciendo una alusión a lo que sucedió en el libro de Génesis capítulo 21, cuando habla de Ismael, ¿cierto? De Abraham y Ismael. Mire, vamos a buscar ese capítulo. Génesis capítulo 21, del versículo 10 al 12. Acá está. 21:10. 21:10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Jesús empieza a hablar a eso, de que el siervo, el esclavo, no quedará para siempre en casa, lo que está haciendo, está recordando esta palabra, ¿cierto? Y dice el versículo que leíamos en Juan, y el esclavo no queda para siempre, no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Lo que está recordando esta palabra, esta historia. Dice que cuando, y hemos escuchado la historia, conocemos, ¿cierto? Sara, al ver que no concebía, le entrega a la esclava Agar, egipcia, ¿cierto? A Abraham para que éste la conociera, y dice que ella concebió y dio a luz un hijo, ¿cierto? Le puso por nombre Abraham Ismael, diciendo ella que ya no iba a tener hijo y que ese hijo lo iban a criar como si fuera de ellos. Pero pasó que el tiempo se cumplió en el que la promesa de Dios se hizo efectiva en ella, y ella concebió y dio a luz su hijo, ¿cierto? El heredero Isaac. Pasa algo, pasa lo siguiente, que cuando nace Isaac y empieza a crecer el niño, los entendidos, los estudiosos dicen que Sara empezó a ver que Ismael tenía una conducta violenta hacia su hermano. Aquí dice, la Biblia dice que Ismael se burlaba, ¿cierto?, de Isaac. Dice que Ismael se burlaba de Isaac, pero en la Torá dice que Ismael tenía una conducta violenta, tenía una conducta como homicida. Entonces, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que enseñan los estudiosos, los judíos? ¿Qué es lo que hablan profundizando este versículo? Que en cierta forma Ismael tenía tenía una intención homicida hacia su hermano. Y eso es lo que Sara ve. Eso es lo que Sara ve cuando ve que Ismael se burlaba de su hijo. Cuando habla así, en la Torá habla de que lo asediaba. Entonces, Sara ve que
quizás su hijo corre riesgo y le habla a Abraham y le dice que despida a la egipcia y que despida también a su hijo. Lo que le está diciendo es que lo eche de su casa, de que el esclavo, el hijo de la esclava, ¿cierto?, no podía heredar junto a su hijo, que tenía que despedirlo. Y esto le pareció gravoso a Abraham porque también era su hijo, seguro que le dolió. Y de hecho cuando vemos el episodio y Abraham lo despide, dice que él se entristece en gran manera y Dios viene y consuela el corazón de Abraham y le habla acerca de eso. Pero ¿qué es lo que ve Sara, cierto? Como una mujer. Siempre la mujer ha tenido el sentido de lo espiritual más afinado que el hombre. La mujer tenía una visión profética y le dice a Abraham: despide a la mujer, despide al muchacho, porque mi hijo no heredará con ella, no heredará a mi hijo con el hijo de la esclava. Y aunque a Abraham le pareció mal, Dios viene y le habla a Abraham. Mire lo que Dios le dice, ¿cierto? Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere tu mujer Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pareciera como que Dios fue severo, pero lo que le está diciendo es que Sara tiene la razón. A veces nosotros como hombres nos cerramos a las posturas de la esposa, pero a veces las esposas tienen una visión más certera que nosotros. A veces tienen el don profético, la visión de Dios, o los dones espirituales más manifestados que nosotros los hombres, ¿cierto? Y aquí lo que Dios hace es respaldar la decisión de Sara. Y como les digo, era porque ella veía que su hijo corría riesgo al lado del muchacho. El muchacho era más grande. Y en cierta forma Dios le da una palabra también a la mujer, le dice que su hijo, hablando de Ismael, sería severo. La mano de Ismael se levantaría contra todo y que la mano de todos se levantaría sobre él. Y le dice que sería Ismael un asno montés. Y es tremendo porque a través de Ismael viene la descendencia de lo islámico. Ellos tienen como su símbolo, nosotros tenemos el pez, la cruz. Ellos tienen como su símbolo el asno. En concordancia, ¿cierto?, con lo que Dios le habla de que Ismael será un asno. Y se cumple la palabra, ¿cierto? La mano de los musulmanes, de los islámicos, se ha levantado sobre todo y la mano de todos también se ha levantado en contra de ellos. Entonces aquí la visión de Sara fue acertada, ¿cierto?, al despedir al muchacho, pero también la voz de Dios le dice que el esclavo no heredará. Y ahí es lo que Jesús está citando, dice: el esclavo no queda para siempre en casa, hablando acerca también de la esclavitud del pecado. Si ellos practicaban, ¿cierto?, el pecado y no venían a la verdad, no estarían siempre en casa, hablando de Israel mismo y hablando también de la casa de la eternidad. Aquel que practica el pecado y es esclavo del pecado no tendrá lugar con los hijos de Dios, no será salvo, como diríamos nosotros. Y también en esa generación que quedaba, tampoco igual Jesús le empieza a hablar proféticamente, porque aunque ellos practicaban su religión y aunque ellos quizás estaban arraigados al pecado al rechazar a Jesús, vemos que esta misma generación en el año 70 fue sacada de Jerusalén y todos los que habitaban, los religiosos, los mismos que rechazaron al Mesías, fueron sacados cautivos por el imperio romano. Entonces la palabra también de Jesús se cumplió literal, que el esclavo no quedaría para siempre en casa, hablando de Jerusalén, y también de que no estaría el esclavo, ¿cierto?, en el cielo. También habla de la salvación. Y habla también de que el Señor viene también a rescatar a su pueblo. Habla de que Cristo viene a rescatar a su pueblo. Habla de que su pueblo también es su casa, el templo donde estarán aquellos que quizá han sido libertados. Como dice la Escritura: si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres, ¿cierto? El Señor viene para eso, para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de la condenación, ¿cierto? Para hacernos libres de aquel que quizá estábamos bajo el imperio del maligno y que por mucho tiempo estuvimos bajo las tinieblas. Entonces habla de una verdadera libertad. El versículo 36 dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si es que ellos efectivamente recibían el mensaje, la verdad de lo que le hablaba Jesús, podrían verdaderamente tener la libertad para que ellos pudieran ser libres de esta esclavitud y no pudieran ser echados de la casa, sino que pudieran habitar confiados en la casa del Padre y pudieran ser parte también del pueblo de Dios, no solamente por ser judío, por ser israelita, por ser descendiente de Abraham según la carne, sino que a través de la fe
Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Hablaba de creer. Para que ellos pudieran ser el pueblo de Dios, el especial tesoro, tenían que creer primero que todo en aquel de quien habían hablado los profetas, de quien había hablado Moisés, de quien hablaba toda la escritura, toda la verdad, de aquel que era dueño de la verdad, de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hasta aquí vamos a dejar el estudio de hoy. Es importante, ¿cierto?, permanecer en la palabra, es importante poder permanecer, ¿cierto?, en el Señor y salir del error de que el Hijo nos ha libertado. ¿Para qué? Para que conozcamos su verdad, ¿cierto? Y aunque ellos quizás se justificaban y decían no ser esclavos, vemos que al ser, ¿cierto?, gente que quizás practicaba deliberadamente el pecado, estaban bajo esclavitud. Así que este es el estudio de hoy. Vamos a dejar abiertos ahí los micrófonos para que si quieren comentar algo, quieren aportar algo, hay alguna duda, también podamos comentarla y podamos compartir este tiempo ya terminando el estudio de hoy. Me llamó la atención la última interpretación con respecto a que el hijo sí queda en casa, más el esclavo, como está explicando en el caso de Isaac y Ismael, la relación que hizo con lo que respecto que decía Jesús. Bueno, cada vez la palabra de Dios nos aclara que todo tiene relación con los hechos ocurridos anteriormente. Y en este caso, la buena interpretación de la palabra concuerda con lo que pasó allí con los hijos de Abraham. Sí, poderoso. Sí, poderoso, igual lo que compartíamos acerca de eso. Es tremendo también el hecho de que ellos no reconocieran de que habían sido esclavos. Es tremendo igual el orgullo que tenían como judíos, como se consideran como pueblo de Dios, pues, pasaban por alto la esclavitud. Bueno, dentro de los puntos, el hecho de ser, podríamos interpretarlo nosotros de la siguiente manera: el hecho de nacer en un lugar cristiano no significa que nosotros seamos salvos. Es lo mismo que podríamos interpretar, ellos tenían ese concepto: bueno, somos hijos de Abraham, pero el apóstol Pablo dice otra cosa, que están bajo la promesa, que los que tienen fe en la palabra del Señor son hijos en cierto modo de Abraham, porque creyeron tal como creyó Abraham, o creímos tal como creyó Abraham. Sí, amén, amén. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. La pastora ahí, siempre. Bueno, igual avanzar, ¿cierto?, con esto, con lo que hemos venido compartiendo, ¿cierto? Y con que Jesús le hable acerca de la verdad. Era tremendo que ellos consideraban que Jesús venía con un mensaje acerca de un evangelio de mentira. Ellos no creían que Jesús era el Mesías, no creían en su mensaje. Entonces que Él les dijera a ellos que Él era la verdad, que si permanecían en su dicho, en su palabra, conocerían la verdad era libre, era algo bien fuerte para ellos. Quizás nosotros no dimensionamos eso, pero Jesús le habla acerca de la esclavitud, de que ellos en verdad, aunque creían ser libres, creían ser cierto parte del pueblo de Dios, al practicar el pecado ellos eran esclavos. Y eso está evidenciado al querer matar, al rechazar a Jesús, al Mesías. Poderoso el estudio, ¿cierto? Y lo importante es que continuemos. A veces cuando ya perdemos el training, como diríamos, a veces como que nos cuesta un poquito más, pero debemos seguir ejercitando, seguir, ¿cierto?, practicando el hecho del estudio y compartiendo la palabra del Señor, para que también esto seamos gente avida de la palabra, como decía, gente de la verdad pueda hablar por nosotros, la verdad pueda verse reflejada en nosotros y podamos, ¿cierto?, la palabra también de testimonio de nosotros, que somos gente de la verdad y la verdad se refleja en nuestra vida. Vamos a pedirle a la pastora si puede despedirnos del estudio de hoy y mandarnos en bendición de esta tarde. Amén.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque hemos podido, Señor, compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día a través de tu palabra, Señor, tú quitas nuestra ignorancia, Señor. Te damos gracias, Dios mío, de la gloria, porque realmente tu palabra es como esa luz que alumbra en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra traes entendimiento a nuestras vidas, Señor. Dios mío, al conocer, Señor, tu palabra, Dios mío, nos damos cuenta, Señor, cuánto realmente nos falta, Señor, conocer de ti, Señor, cada día. Gracias, Dios mío, por tu amor, Señor. Yo te ruego en esta tarde que tú bendiga a los hermanos que han estado conectados, Señor. Bendiga la vida de Sergio, Señor, cada día, Señor, y la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que ha encontrado en esta palabra, Señor, en esta tarde, aliento, que ha encontrado esperanza, que ha encontrado sabiduría, que ha encontrado, Señor, a Cristo, Dios mío, en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora por todas tus misericordias, por todo tu amor, Señor. Y gracias, Dios mío, de la gloria, porque nos da esta oportunidad de poder escudriñar tus palabras, Señor, escudriñar las escrituras, Señor. Gracias te damos, Señor, en todo esto, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor, amén. Amén. Dios le bendiga Amén. mucho. Dios bendiga a la Dios pastora, les Dios bendiga bendiga mucho a cada a la pastora. uno. Dios le bendiga mucho. Tengan una hermosa semana. Amén, igual a usted, pastora, Dios le bendiga mucho. Bendiciones, Dios Felipe. bendiga mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Hermana bendiciones. bendiciones, Felipe, a todos por ahí. Bendiciones. Bendiciones, hermano Nan. Bendiciones. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.